Hola, ¿qué tal? Seguimos con el tema del análisis de los argumentos de Stephen Javier. Aquí te voy con algo interesante, pero escuchemos bien qué es lo que Stephen Javier, comenta sobre el tema de la vestidura y su laguna en el tema de que Jesús usaba ropa farisea. ¿Por qué en la sana doctrina se ejerce la santidad por la forma de vestir? Bueno, porque Pablo y Pedro y también Dios desde el principio establecieron vestiduras para esto. Desde la antigüedad nosotros vemos los Cohen, cómo Dios se les siguió que vistiera. También vemos los levitas. Preguntas mal formuladas, respuestas demasiadas ambiguas, que se pueden tomar por donde quiera. Yo creo que la pregunta de León debió ser, ¿por qué la santidad en ropa tiene conexión para ustedes con la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega el punto de la salvación en esta parte? La respuesta de él fue demasiado abierta. Puso como referencia el código de vestimenta sacerdotal, el código de vestimenta levítico, cuando esto tiene un porqué de haberse establecido. Eso hacía referencia al altar, no al pueblo en general. O sea, yo tengo que saber cómo colocar y dar razones de lo que yo estoy utilizando como respuesta. No es asunto de que Dios lo estableció, es porque fue establecido. Y todo esto, solamente que pasó un problema aquí, esta gente solamente eran vestiduras, se volvieron vestiduras, y entonces Cristo ahora viene atacando sus malas obras. Si nosotros vemos siempre, Cristo reprendía no la vestidura, sino un conglomerado de personas que decían una cosa y no la hacían. Está en lo correcto. Realmente, si nosotros observamos los evangelistas, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, que transportan los dichos de Jesús y su caminata con él, vamos a ver una cosa importante dentro de su caminata, que Jesús siempre fue en contra mayormente del sistema religioso. Jesús siempre fue en contra del sistema religioso, pero eso tiene una respuesta. O sea, eso tiene un contexto de por qué Jesús atacó tanto el sistema religioso. Recuerda que cuando Cristo comienza a caminar, Jesús comienza a caminar en su ministerio, el Nuevo Testamento abre exactamente la atmósfera con un ambiente totalmente sociopolítico romano. Los romanos eran que estaban gobernando toda Judea para aquel entonces. Cuando los romanos tomaban una aldea, tomaban un pueblo, establecían los parámetros, controlaban todo lo que era el culto de ese pueblo y demás. Y es por esto que nosotros vemos que el sistema religioso está contaminado y Cristo tiene que atacar el sistema religioso con todo el sentido de la palabra. O sea, Jesús no está considerando, sí, su ropa está buena, sí, porque eso es liturgia, obviamente. No vamos a ver un Jesús diciendo, mira la ropa se la puso mal, mira, porque Jesús viene representando realmente todo el templo y todo lo que la gente conocía del templo, Jesús viene representándole. Ese es el lenguaje de la cristología, cuando nosotros comenzamos a ver la persona de Cristo, que todo se cumple en él. Por lo tanto, el problema de Jesús no era que él no vestía igual a ellos, porque todos saben que Cristo también era de una línea farisea. Por lo tanto, él tenía que vestir y llevar de acuerdo cada una de esas vestiduras. Y esta es la parte en donde llueven la respuesta sin sentido. En este punto, él dice, Cristo es de una línea farisea y por ende Cristo vestía como un fariseo. Eso es una afirmación seria, pero nos deja a nosotros pensando, ¿en dónde nosotros podemos ver que se deletrea el código de vestimenta de Jesús? ¿En dónde podemos ver esto? En ningún lado. Y si simple y llanamente es una conjetura más, ese es darle al pensamiento. Señores, Cristo, el problema de él no fue ropa. Cristo veía a los sumos sacerdotes y a los fariseos de su época como títeres romanos y lo dio a conocer en muchas ocasiones cuando ellos lo cuestionaron. Es tanto así que nosotros tenemos para el tiempo de Jesús 2 sacerdotes en función. ¿Quiénes establecieron esos sacerdotes? Roma. Cuando Roma tomaba una nación, tenía que ver con todo el sistema operativo de esa nación, incluyendo su culto. ¿Quién usted cree que establecieron los sacerdotes? Fue Roma. Ya no era por concurso, ya no era asunto por decisión divina, sino por el imperio romano. Entonces, hablar de que Cristo vestía como los fariseos, eso es mucho hablar. ¿Usted sabe cómo vestían los fariseos para el tiempo de Jesús? Ellos alargaban todo y exageraban todo. Capítulo 6 del libro de Deuteronomio y el capítulo 11 da detalle de lo que el Eterno le dijo a ellos. Átate mi palabra en tus manos, cuérgala sobre tu frente. Y ellos llevaron eso literal. Es por esto que vemos vestidura en donde usted ve a alguien devoto al judaísmo que se pone una caja en el medio aquí, ¿verdad? Y se amarra algo aquí y se lanza una cuerda y alargan. Y para ese tiempo alargaban también los flecos para presumir mucho más santidad. Cristo no andaba en esto, señores. Cuando la Biblia dice que tocó el borde de su manto, lo más común es que haya sido un manto normal.
no hace referencia exactamente a lo que la gente comprende ser un talí. Cristo no vino a establecer código de vestimenta a sus discípulos. No tenemos ejemplo de eso en ninguna parte de las Escrituras. Esto es serio. El problema es que veían una gente vestida aparentando ser una cosa y Cristo le dijo, ustedes son actores, hipócritas. En este punto estoy de acuerdo con lo que él dice, el señalamiento de Cristo. Pero el señalamiento de Cristo no solamente estaba por lo que ellos hacían, sino exactamente por quienes los controlaban. Le digo, ustedes son hipócritas, ustedes son actores, ustedes son doble vida, ustedes son doble cara, porque ustedes no son legítimos. Cristo no está acusando simple y llanamente el comportamiento de ellos y dejando una parte al lado, como él dice, de que Cristo no se metió con la ropa de ellos. No. Cristo está señalando la doble vida de ellos como base de que ellos no son legítimos, de que el Eterno no lo eligió a ellos, de que ellos eran títeres romanos, ellos eran hipócritas, establecían peso sobre el pueblo porque tenían que darle cuenta a Roma. Ponían carga, habían negocio, las cosas que se estaban dando en el templo eran sádicas, era un problema que se estaba dando. O sea, un poquito de historia y ya sabemos esto, pero a la gente le gusta inventar como lo que está pasando ahora. Incluso lo que ellos enseñaban en su gran parte, Cristo se lo dijo en una ocasión. Le dije, como ellos dicen, hagan. Ahora, como ellos viven, no vivan. Esta parte aquí que él señala cuando él dice que Jesús reivindicó en cierto sentido la función sacerdotal y que no atacó su ropa, él vuelve a caer con el tema de la ropa y dice que Jesús le dijo a sus discípulos, como ellos dicen, hagan, pero como ellos viven, no vivan. Es una clara referencia que cuando se analiza el trasfondo que hay del por qué, o sea, hay que conocer el trasfondo histórico, qué dice la historia. Señores, vuelvo a repetirlo, el sacerdocio estaba siendo controlado por Roma. El sacerdote tenía el apoyo de Roma. Esto puede estar representando dos cosas. Lo que ellos dicen puede estar haciendo referencia a las escrituras, puede estar haciendo referencia a la palabra, pero también puede estar haciendo referencia a la repercusión que pudieron haber obtenido cualquiera por desobedecer las órdenes sacerdotales. ¿Me doy a entender? Y hay que tener en cuenta que por encima de todas las cosas, ellos enseñaban Torah, ellos enseñaban escritura. El problema no estaba en la escritura, sino en la praxis de las escrituras. Otra cosa que te debe conocer aquí eran los privilegios que ostentaban, que vivían estos sacerdotes. Estos sacerdotes vivían en la parte alta de Jerusalén, con lujo, porque estaban al servicio de Roma. ¿Me voy a entender? O sea, la vida de ellos no era tan sana. Era por esto que Jesús le decía al pueblo, no hagan como ellos hacen. No hagan como ellos hacen, porque ellos enseñaban la Torá, pero en su forma práctica de vida eran unos corruptos y unos perversos. Entonces, intrínsecamente comienzo desde esto. También, si nos vamos al Nuevo Testamento, que es lo que nos compete realmente, Sí, señor. nosotros podemos ver que Pablo dice que nosotros nos ataviemos de ropa decorosa. Ok. Y la ropa decorosa en el griego es ordenada. O sea, usted tiene que vestir ordenadamente. Y en el contexto señala dos cosas, que es pudor y modestia. Y pudor es aidos, que significa que la gente cuando te mire deje caer sus ojos. O sea, que no levante la mirada con morbo y con lascivia para desearte a ti. Igualmente, modestia es que tú no le seas de tropiezo a ninguna clase de persona. Buscando otro ángulo para responderle a Steven Javier. Javier tiene que saber que las razones de por qué Pablo establece pudor y modestia eran por los extremos de la manera de las personas vestir. Los griegos que estaban pasando a las filas del cristianismo, si así se le puede decir, vestían de una manera indecorosa, extremadamente indecorosa. Ahí tenemos los libros. El goce griego era un asunto extremo en su totalidad. Las mujeres se desnudaban por más serias que aparentaban. En las calles si tenían que hacerlo. En el circo romano, ¿verdad? Cuando veían sangre, cuando veían lo que quería, las emociones de ellos eran extremadamente, extrema, hiper, mega, super, jumbo, extrema. Y Pablo no podía permitir que esas cosas se dieran dentro de las filas de las comunidades. Entonces es por eso que establece pudor y modestia. ¿Me entiende? Era por el problema que causaban esas mujeres específicamente que iban llegando, que tienen un pensamiento totalmente libre. Por eso que él establece pudor y modestia. Pablo no le establece el código de vestimenta sacerdotal a ellos, ni farisaico. No se lo establece. Simplemente pudor y modestia con lo que tú vayas a usar. Pudor y modestia es una forma, ¿verdad? Es el comportamiento de las cosas que vayas a usar, que no cause problema a la comunidad.
Todo edificio, todo circuito tiene un sistema que lo represente. Esto estamos claros, las normas están ahí. Una cosa son las doctrinas y otra cosa son las normas. Lo que Pablo se está enseñando no es doctrina, sino es norma de estar en el lugar. Regulación del sitio, no doctrina, porque doctrina es exactamente la palabra de Dios. Vemos que esto también lo repite el apóstol Pedro y dice lo mismo, que nos ataviemos de ropa con mucho pudor y también con modestia, que también nosotros tengamos decoro, que esto es que no sea muy llamativo y todo Antes eso. el conocimiento estaba atrapado en vitrina, antes el conocer estaba atrapado en una biblioteca X, en donde muchos no tenían acceso. Pero démosle el buen uso a la red de internet, en donde hay colgado bastante información, solamente hay que saberla buscar. Para conocer exactamente el tipo de vestimenta griega para el siglo I, pues es un asunto de entrar a Wikipedia, que tiene buenos créditos en algunas informaciones que pone a la merced. Y ahí tú conocerás cuál era el tipo de tela que se usaba para aquel entonces y el formato de vestida, y entenderás por qué Pablo dice que vistan decorosamente como vestían los griegos. ¿Me entiendes? En los hombres no había problema en la desnudez para ellos, ¿verdad? En las mujeres utilizaban a veces unos tipos de telas que eran transparentes. La decoración no era para la masa pobre, era para la masa rica, que hacían borde, y ese tipo de vestido era caro. Pablo está siendo claro, o sea, vamos a ser claros, o sea, estamos viniendo acá, ustedes están viniendo a la comunidad de fe, pero ya su norte no puede ser el mismo. Ustedes no lo pueden agarrar y su vida pasarla para dar un placer en una vestimenta. No es el norte, deben vestir con decoro, ¿verdad? No, y no pongan cosas lujosas, porque era la manera de vestir de los burócratas, de los que estaban allá arriba, y la gente se sacrificaba por tener un vestido con decoraciones, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Entonces, Pablo tiene que aconsejar el móvil. Ahora que Cristo reina en ti, tu vida tiene que ser medida de la manera más sana posible. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta aclaración te bendiga. Shalom.